pasamos a exponer mi compañero Agustín Gini y yo, Juan Pablo Antivero, nuestro trabajo titulado El trabajo para el desarrollo macroeconómico, para el 15º Congreso de Economía y Gestión Econjoven 2021. Iniciando, ¿cómo fomentar el desarrollo económico desde las ciencias económicas? Bueno, las ciencias económicas nos explican que en la producción inciden tres factores, donde encontramos la tierra, que es todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo, el capital, que son los bienes duraderos dedicados a producir más bienes, y el trabajo, que es el tiempo y las capacidades intelectuales dedicadas a las actividades productivas. Entonces, nuestro objetivo es analizar cómo incentivar la producción de un país y, por tanto, su desarrollo económico, mediante la optimización de uno de los factores de esta producción del país, que es el factor trabajo. Este análisis se basa en aumentar el nivel del empleo, de forma que se enfoca bajo la idea de incorporar a la gente desempleada al mercado de trabajo, aumentando la producción. Ahora, ¿de dónde se puede obtener empleo? Bueno, diferenciamos dos sectores. Tenemos, por un lado, el sector público, donde la creación de trabajo se hace a costas de la del otro sector, puesto que el sector público se financia del sector privado mediante los impuestos. Por lo que cualquier trabajo creado en el sector público es mediante el capital del sector privado que hubiera sido destinado a otro trabajo que hubiera brindado este propio sector privado, ¿no? Por ende, deben de crearse los trabajos necesarios y útiles dentro del sector público, entre los que entendemos que están los trabajos, las actividades relacionadas a salud, educación, defensa, seguridad y justicia, entre otros. Son estos trabajos los que permiten que el sector privado se desenvuelva en un marco de legalidad, de orden y de paz. Ahora, pasando al sector privado, la generación de trabajo es ineficiente. Por esto, el nivel de desempleo que nos encontramos en nuestro país. Cabe aclarar, ¿no? La generación de trabajo es ineficiente hablando de nuestra situación como país. Ahora, para revertir la situación y generar el empleo, es necesario reducir impuestos y regulaciones. Y también disminuir la rigidez salarial. Ahora, ¿qué es la rigidez salarial? La rigidez salarial es la situación en la que el salario es mayor al salario de equilibrio. Y el salario de equilibrio es aquel formado por el libre juego de la oferta y la demanda en una economía sin intervenciones, que es lo que está explicado a través de ese gráfico que se presenta ahí, donde se muestra la relación entre el salario y el número de trabajadores, donde la oferta de trabajo, que es las personas que ofrecen su fuerza de trabajo, y por otro lado está la demanda, que constituyen básicamente las empresas que demandan trabajo, llegan a un nivel de equilibrio a determinado nivel de salario y alcanzando determinada cantidad de trabajadores. Ahora, ¿cuándo se produce rigidez salarial? Bueno, efectos prácticos vamos a abarcar dos situaciones. Una es en el salario mínimo, donde a través del primer autor explica que si el salario mínimo es mayor al salario de equilibrio, esto genera un aumento de la oferta de trabajo, pero una disminución de la demanda, de forma que la diferencia es desempleo. O a partir de otro autor, que explica que el salario mínimo genera el desempleo de los obreros que su trabajo no esté valorado en el valor del salario mínimo, puesto que si el salario mínimo está a 15.000 pesos y el trabajo de determinado obrero está valorado en 10.000, sería incompatible contratarlo, puesto que trae perjuicios antes que beneficios. Ahora, pasando a la otra situación de salarios elevados por sindicatos, la situación es muy similar, ya que, siguiendo la explicación del primer autor, si el salario supera el salario de equilibrio, genera las mismas consecuencias que el salario mínimo abarcado recién. Y según el otro autor, el trabajo de las personas que sea valorado inferiormente al valor del nuevo salario quedará desempleada. Una explicación que sigue las líneas de la explicación que da en el salario mínimo. Ahora, ¿hay otra forma de disminuir el desempleo? Bueno, para esto vamos a abarcar otro tipo de desempleo, que es el desempleo friccional. Este desempleo es temporal
y está generado por los intervalos de tiempo entre los que un obrero abandona un puesto de trabajo y encuentra otro que se adapta a su perfil. Este aparece aun cuando el número de puestos de trabajo coincide con la cantidad de individuos dispuestos a trabajar. Para esto, para disminuir este desempleo, proponemos disminuirlo mediante la inversión en telecomunicaciones, como forma de agilizar la información que circula y permitir una mejor rotación de los empleados a determinado sector. Para este fin encontramos dos métodos. Uno es mediante la inversión del Estado y la otra es mediante la inversión privada. En el primero, es importante no basarse solo en alegar los empleos que son generados por la inversión del Estado, ya que esos empleos hubieran sido generados de igual manera si el Estado no se hubiera financiado del sector privado. Ahora bien, sí destacamos que la inversión del Estado sí traerá una disminución del desempleo que no hubiera generado el sector privado, en el caso del desempleo friccional, ya que al agilizar las telecomunicaciones, esto generaría una mejor rotación y por ende los intervalos de tiempo serían los intervalos de tiempo entre los que un obrero abandona un puesto de trabajo y encuentra otro, serían menores. Por ende, esa diferencia sí es abarcable al nivel de beneficios que trae la inversión del Estado. Ahora, en el segundo método, que es mediante la inversión privada, entendemos que se generan los empleos de igual manera, sin haberse financiado de otro sector, pero además está este beneficio común que tenía con el primer método, que es la disminución del desempleo friccional. Ahora, para llegar a este método, entendemos que, por ejemplo, se podría recurrir a beneficios fiscales a aquellas empresas que inviertan en telecomunicaciones. Ahora mi compañero va a explicar, va a hacer precisar más sobre la situación particular argentina. Bueno, en cuanto a la situación peculiar de Argentina, en cuanto al empleo, el 11,5% de la población económicamente activa está en condiciones de trabajar, pero no tiene trabajo. Esto incluye a las personas que lo están buscando y los que no. A esto le debemos sumar que hay un 12,4% de la población económicamente activa que se encuentra subocupada. Ahora, ¿cómo se puede aumentar el empleo en el sector público? Bueno, en cuanto a la educación, en el año 2017, el gasto público en relación con el PBI era del 5,5%, siendo el promedio mundial del 4,5%. En cuanto a la defensa, en el año 2019 representaba un 1,8% del gasto del gobierno. El promedio mundial es de 6,1%. Y finalmente, en cuanto a la salud, en el año 2009 representaba un 14,7%. Sin embargo, actualmente, en base a las últimas estadísticas, esto solamente representa un 5% del presupuesto. Ahora, yéndonos al sector privado. En materia de impuestos, en el año 2019, la presión fiscal sobre las unidades comerciales era del 106,3%, mientras que el promedio mundial era de aproximadamente 40,4%. Y, en materia de regulaciones, en el 2020 hubo una pequeña mejora respecto de las regulaciones que entorpece la actividad empresarial, aunque en un ranking mundial que mide este parámetro, Argentina ocupa el puesto 126 de 190. Y en cuanto a la rigidez salarial, las leyes laborales y el accionar de los sindicatos dejan situaciones de considerable rigidez salarial. El salario mínimo de 33.000 pesos y salarios de convenio. Y sobre el desempleo fraccional, si bien el gobierno tiene algunas políticas públicas dirigidas al desarrollo en el sector de telecomunicaciones, como el Plan Conectar, la legislación laboral abarca un seguro de desempleo. Las prestaciones por desempleo, según varios estudios, genera que las personas que están desempleadas busquen trabajo con menor intensidad que aquellas que no perciben ninguna prestación. Conclusión. A través del abordaje... Perdón, esto lo abarco yo.
A modo de conclusión, a través del abordaje concluimos que para incentivar la producción de un país es necesario optimizar el factor trabajo. Para esto se debe dar dos enfoques. Por un lado, se debe expandir en el sector público el empleo que se da en los sectores como los de justicia, seguridad, defensa, salud o educación, tanto hasta que estos sectores se desenvuelvan óptimamente. Por otro lado, para expandir el empleo en el sector privado, es necesario reducir impuestos y regulaciones, disminuir la rigidez laboral y disminuir el desempleo friccional, por ejemplo, mediante la inversión en telecomunicaciones. Y ahora sí, le cedo el lugar a mi compañero. Sí, gracias, profe. Perdón por lo ocurrido. No pasa Ahora, en nada. el contexto argentino se puede observar que en el sector público hay una brecha considerable de gasto entre el nivel nacional y el mundial en materia de salud y defensa, de forma que aumentar el gasto para disminuir esa brecha y alcanzar los niveles promedios generaría una mejora de esos servicios, así como permitiría absorber a gran cantidad de las personas desempleadas. Aún así, destacamos el gasto en educación, que se sitúa por encima de la media, proporcionando empleo útil y la capacitación de las personas para poder participar de los trabajos más complejos. Además, en lo que respecta al sector privado, hay una desproporción enorme en impuestos y regulaciones en comparación con el resto del mundo. También hay una rigidez salarial establecida por el salario mínimo y los salarios por convenio que es necesaria modificar para la generación de empleo. Por último, también se debe considerar el desempleo generado por el seguro de desempleo. Bueno, ahora pasamos a dejar las bibliografías. Y por último, agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas por darnos este espacio y a nuestros profesores por acompañarnos en el desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.